Claro, entonces ahí le explicamos que esta ecuación de Darcy-Weisbach para el cálculo de pérdida de energías por fricción en tuberías provenía del análisis dimensional, ¿no? Eh, bueno, mostramos también cómo determinar este coeficiente F, ¿sí? El coeficiente F de Darcy, ¿sí? Hablamos del desarrollo histórico, ¿no? Cómo surgen las expresiones o las metodologías para calcular el valor de F, ¿no? Eh, y, y finalmente mencionamos que se puede emplear este ábaco de Moody y esta ecuación de Cullerbrook y White, ¿no? Entonces, ayer hicimos algunos ejercicios utilizando el ábaco de Moody, ¿sí? Pero lo dejamos de tarea, ¿no? Para que ustedes hagan eso mismo, pero con la ecuación de Cullerbrook y White. Ya, espero que lo hayan hecho, ¿ya? Acuérdense que la siguiente semana es nuestra segunda práctica, ¿ok? Y bueno, hicimos estos ejercicios, luego también eh, estudiamos la influencia del envejecimiento de las tuberías en las pérdidas de energía, ¿no? Con esta fórmula de Gini-Yeo. Y también explicamos cómo calcular la pérdida de energías por fricción en tuberías no circulares, ¿sí? Eso también vimos el día de ayer. Y hicimos también aplicaciones, ¿no? Utilizando justamente lo que aprendimos ayer. Este ejercicio 4 también lo hicimos, ¿no? A ver, este ejercicio 5 quedó pendiente. A ver, ¿en qué consiste este ejercicio 5? Tenemos una tubería nueva que, cuyo material es cemento enlucido. Aquí está el K, la velocidad absoluta, ¿no? Con este K. Entonces se transporta a un caudal de 1.5 metros por segundo. La temperatura es 15 grados. Y tengo la longitud. Y tengo una pérdida de carga visible de 30 metros. Entonces, la pregunta es, ¿qué diámetro debe tener una tubería nueva? ¿Sí? ¿Qué diámetro debe tener una tubería nueva con esas características? eh, para que en una longitud de 1350 metros se tenga una pérdida de carga visible de 30 metros. ¿Okay? ¿Alguien, ¿Alguien intentó hacer este problema? ¿Alguien lo hizo? A ver, si no es así, pediría que tomemos unos minutos. Ya, a ver, analicémoslo un poquito y lo resolvemos. A ver, inviertan un par de minutos en leerlo al menos, cómo lo plantearía, y de ahí lo vamos a resolver aquí. ¿Ya? A ver, por favor.
¿Qué tal, jóvenes? ¿Alguien planteó el ejercicio? Mira, ¿alguna idea? A ver, nuestro punto de partida, ¿cuál sería? Nuestro punto de partida sería la ecuación de Darcy-Weisbach, ¿no? ¿Sí? Porque aquí se involucran, digamos que los datos, ¿no? Por ejemplo, nos hablan de una pérdida de carga admisible, ¿no? Aquí está, ¿no? Nos habla de una longitud de tubería. Aquí está. Mm, la incógnita es el diámetro, ¿sí? Queremos saber cuánto es este diámetro. Y nos hablan de un caudal. De alguna manera eso está aquí, ¿no? Entonces, probablemente nos sirva expresar esta expresión en términos del caudal, ¿no? Nosotros sabemos que velocidad es igual a el caudal entre área, ¿no? Entonces, si hacemos eso, ustedes saben que, bueno, lo hicimos ayer, ¿no? 0.0827 por F por L por Q cuadrado entre D a la quinta, ¿no? Entonces aquí ya está mucho más claro, ¿no? Tenemos la pérdida de carga, tenemos la longitud, tenemos el caudal, fíjense. Entonces la relación es básicamente con F y con D, ¿no? La incógnita es D. Sin embargo, F, ¿cómo se obtiene F, señores? F sabemos que está en función del número de Reynolds, que a su vez es velocidad por el diámetro entre viscosidad cinemática. O si quieren lo expresan en términos de caudal, ¿no? Sería caudal, diámetro. Aquí sería área, ¿no? Pero que finalmente área es pi d cuadrado sobre 4. Y esto por la viscosidad cinemática, ¿no? Ese es Reynolds. Y por otro lado, también depende de K sobre D, ¿no? K entre D. Entonces, F depende de estas dos variables. Y si se dan cuenta, a la larga llegamos que F está en función del diámetro, porque Q ya lo conozco. Y K sobre D depende del diámetro, ¿no? ¿Ustedes se dan cuenta, señores? Esto es una ecuación con incógnita. Claro que no es una ecuación que uno pueda resolver explícitamente, ¿eh? Pero ahí dentro está que depende del diámetro. O sea, lo primero es reconocer esto. Si reconozco esto, entonces ya cada uno puede plantear una metodología de análisis, ¿no? Seguramente son iteraciones, ¿sí? Hay que hacer algunas iteraciones, pero es lo primero, es reconocer que esta ecuación es una ecuación con una incógnita. ¿Ok? Bien, si eso está claro, entonces voy a pasar a mostrarles aquí la solución. Una manera como podría hacerse. Alguien de repente podría plantearlo de otra manera. Entonces aquí tengo la solución. Esta es la ecuación que les mencioné. Yo lo he planteado de esta manera, amigo. Igual, en esta ecuación, ¿no? Acuérdense que un dato es HF, se conoce esto. Otro dato es L, otro dato es el caudal. Son datos. Yo tengo una relación entre F y D. Entonces lo que voy a hacer, fíjense, es suponer un valor de F.
Si yo supongo un valor de f, obtengo d, ¿cierto? ¿No? Entonces, voy a empezar suponiendo un valor de f, que puede ser un valor aproximado. En este caso, a diferencia de lo que hicimos ayer, ¿se acuerdan? Ayer nosotros suponíamos una condición, ¿no? Que era de turbulencia plenamente desarrollada, ¿no? Entonces, pero para hacer eso, ¿qué necesitábamos? Necesitábamos, pues, tener un valor de K sobre D, ¿no? Entonces, con K sobre D yo podía, tener un valor y luego trazo horizontal y tengo mi primer valor de F, ¿no? Pero en este caso no tengo el valor no tengo el valor inicial de D. Entonces, bueno, una manera sería tomar un valor medio, ¿no? Que es el que, de los posibles, ¿no? ¿Sí? Es un valor que podría plantear, ¿no? Otra manera más bien sería eh, obtener un diámetro inicial, de repente ir por otro lado, ¿no? A partir de asumir que las velocidades varían en un rango más o menos promedio, ¿no? Que están usualmente entre 3 y 4 metros por segundo. Podría ser. Pero bueno, aquí yo he empezado suponiendo un valor de f. ¿Ok? Entonces, si supongo un valor de f y con los demás datos conocidos, yo puedo despejar el valor del diámetro, que tengo este valor, ¿ya? 0.699 metros. Bueno, a partir del diámetro, obtengo la velocidad, dividiendo el caudal entre el área, ¿no? Y el área es calculada con este diámetro. La viscosidad cinemática la obtengo de una tabla para una temperatura de 15 grados. Y el número de Reynolds lo obtengo pues multiplicando la velocidad por el diámetro entre la viscosidad cinemática, ¿no? Tengo este valor que está acá. Entonces, con este valor de D obtenido a partir de este supuesto de F, yo puedo calcular K sobre D. Entonces, lo que ahora hago es ingresar al abaco de Moody o utilizar la fórmula de Kullback y White con este Reynolds y con este K sobre D y leer el valor del F. Por si acaso, para los que no se acuerdan, yo he hecho eso acá, ¿no? Aquí tengo los valores de Reynolds y K sobre D, ¿no? El Reynolds 2.4 por esa de 6, ¿no? Aparece esa de 6, 2.4 por acá, una vertical. Y eso lo intersecto con la curva de K sobre D, 0.00057, ¿no? Que estaría por acá, más o menos. Intersecto en este punto y luego trazo una horizontal. El F que leo es 0.0174. ¿Ok? Bueno, eso es. De aquí sale este valor de F, ¿no? En esta tabla. Claro, lo que tengo inicialmente es que este F que yo supuse no es igual al F que obtengo acá, ¿no? Entonces empiezo una nueva iteración con este valor de F como dato. Con este F que está acá, ¿no? Entonces otra vez, ¿no? Con este F de acá, calculo un diámetro, velocidad, Reynolds, K sobre D, y otra vez me voy al lado de Moody y obtengo este valor de F. Y fíjense, tengo ya un valor que es prácticamente el mismo, ¿no? ¿Ok? Entonces, yo podría decir que bien, con esto se acaba el problema. Pero claro, ¿cuál es el inconveniente de esto? El inconveniente es este valor del diámetro, 0.68. Este diámetro no es un diámetro comercial. Claro, si se tratara de un problema, digamos, netamente académico, no práctico necesariamente, de repente, bueno, esto quedaría así, pues, ¿no? Pero claro, en términos prácticos, vayan ustedes a ver quién les vende un diámetro así de 0.68 exacto. Claro, entonces lo que ustedes tienen que hacer es usar un diámetro comercial. ¿Ok? A ver, por ejemplo, este diámetro, si ustedes lo pasan a pulgadas, es 26.78 pulgadas. No encuentran esto en el mercado, ¿no? En el mercado ustedes encuentran usualmente diámetros que van de 2 pulgadas en 2 pulgadas. Entonces, yo podría pensar 26 pulgadas o 28 pulgadas. ¿Por cuál se van ustedes, señores? ¿Por 26 o por 28 pulgadas? 28. 28. ¿Por qué no 26?
las pérdidas aumentarían, superarían el dato. Interesante, eso es muy buen punto, pues. Claro, porque con el diámetro de 26,78, las pérdidas, ¿cuántos son? ¿Cuáles son las pérdidas con 26,78? 30. 30, claro. Entonces, ¿cómo sería con 26? Más o menos. Mayor. Claro, ¿no? Porque habría mayores velocidades, ¿no? Y con la fórmula esta vamos viendo que ya excederíamos la pérdida de carga admisible, ¿no? La pérdida de carga admisible es 30 metros. Seguramente si yo pusiera acá 26 me va a salir una pérdida de carga más grande, de 30 metros. Entonces por eso pues me voy al 28 pulgadas. Con 28 pulgadas, bueno, vuelvo a hacer este análisis, ¿sí? Ya tengo el diámetro en este caso, calculo K sobre D, calculo la velocidad media, calculo el Reynolds, calculo F y tengo una pérdida de 23,61. Y básicamente estoy cumpliendo con el requisito de no exceder la pérdida de 30 metros. ¿Ok? ¿Sí? ¿Esto está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Ok, esto es una manera de hacerlo, ¿no? Ustedes podrían plantear su propia metodología iterativa, ¿no? Háganlo, me gustaría que lo hagan, que traten de resolver este problema de otra manera. Hagan ustedes y comparen los resultados, ¿ya? Es más, ya les dije, ¿no? Prueben con la fórmula de Kuller-White, ¿no? Les debe salir algo muy parecido. ¿Ok? Bien, jóvenes. Entonces, si esto está claro, sigamos avanzando. Bien. Ahora quiero ver con ustedes otra manera de tomar en cuenta el efecto de la resistencia del contorno sobre el flujo de tuberías. Entonces vamos a mostrar la llamada fórmula de Hassen y Williams. ¿Okay? Nosotros hemos trabajado ya y ya conocen ustedes la ecuación de Darcy-Weisbach, ¿no? A ver, la fórmula de Hassen y Williams es una fórmula de origen empírico, también origen empírico. O sea, también sale de análisis de laboratorio. Es muy usada para cálculo de tuberías por abastecimiento de agua, ¿no? O sea, cuando ustedes egresen, ¿no? Y ya sean ingenieros que trabajen en esta área, van a encontrarse con esta fórmula. También con la fórmula de Darcy, ¿no? Pero esta es muy conocida también, muy usada. Pero hay que tener en cuenta algunas cosas. Que esta fórmula de Hassen y Williams tiene unos límites de aplicación. Aproximadamente, en realidad, porque a veces uno excede ligeramente estos límites, pero no tiene que ser en exceso. Primero, que es válida para el flujo turbulento. ¿Ok? O sea, no es válida para el flujo laminar, es turbulento. Segundo, se aplica para tuberías mayores de 2 pulgadas, ¿no? Con diámetros mayores de 2 pulgadas. Y las velocidades no exceden los 3 metros por segundo, ¿no? Igual, esto es aproximadamente, ¿no? O sea, lo que no quiero decir es que no debe ser el doble, ¿no? De repente si se llegan hasta 4 o por ahí todavía, ¿no? Pero no, usualmente estos son los límites. Bueno, la fórmula planteada de esa manera es esta, la que ustedes ven acá. Relaciona el caudal que transporta la tubería con un coeficiente. También es un coeficiente que tiene que ver con la fricción, fíjense. Ese es su H. Por el diámetro de la tubería, elevada a un exponente de 2,63, y por la pendiente de la línea de energía, elevada a un exponente de 0,64. Este caudal está en litros por segundo, ¿ya? Esta fórmula está en litros por segundo. Pueden encontrar ustedes también en la literatura fórmulas ya convertidas a caudales de metros cúbicos por segundo, ¿sí? Pueden encontrar varias versiones de esta fórmula, ¿ya? Inclusive hay fórmulas de Hassen y Williams en sistema inglés. Claro que los coeficientes varían, ¿no? Pero bueno, aquí está en litros por segundo. Este coeficiente
que es un coeficiente que tiene que ver con la aspereza de las paredes, es el llamado coeficiente de Hassing y Williams, ¿no? Es un coeficiente dimensional. Usualmente ustedes encuentran tablas como estas, donde en función de la naturaleza de las paredes, se le asigna un valor para el coeficiente de Hassing y Williams. Por ejemplo, para tuberías con paredes lisas, muy lisas, ¿sí? C sub H es 140, ¿sí? Pero todo lo contrario, por ejemplo, si no fuera muy liso, si no fuera más bien muy corroído, muy áspero, en ese caso está entre 40 y 50, ¿sí? Valores intermedios o situaciones intermedias me dan también valores entre esos dos límites, ¿no? Por ejemplo, fierro fundido viejo, 95, ¿no? Lisas, no extremadas lisas, extremadamente lisas, 130, ¿no? Entonces, igual, esta tabla que les muestro es una tabla, digamos, simplificada. Cuando ustedes, por ejemplo, quieren hacer un diseño eh, y tienen, por ejemplo, alternativas de tuberías a usar, usualmente en los catálogos de las empresas que venden estas tuberías, eh, se especifica los valores de estos coeficientes de Hassing y Williams que ustedes van a usar. ¿Ok? A ver, el diámetro en esta fórmula está en pulgadas y la pendiente de la energía, fíjense, se expresa en metros por kilómetro. ¿Ya? Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Aquí está en metros por kilómetro. Esta es la pendiente de energía. A ver, hagamos una cosa. Si nosotros utilizamos el concepto de pendiente de energía, ¿no? Pendiente de energía ya lo vimos, ¿no? Es la pérdida de energía que se da por unidad de longitud de tubería. ¿Sí? O sea, ese es básicamente un HF entre L. ¿Está bien? HF entre L. Entonces, si ustedes reemplazan este S aquí, ¿sí? Ponen ustedes HF entre L y ustedes despejan el HF, ¿ya? Despejen el HF. Lo que le va a quedar es esta fórmula. ¿Sí? Esta fórmula. Interesante, ¿no? Esta fórmula es una fórmula basada en la ecuación de Hassing y Williams. Se parece a la expresión que se obtiene con la fórmula de Darcy. La veamos. Creo que por acá tengo una versión. Allá. Acá tengo. Acá tengo justo una comparación. Fíjense. Vean ustedes. Esta es la ecuación de Hassing y Williams. ¿Sí? La fórmula que acabamos de mostrar, de ver cómo se deduce. Y esta fórmula de acá es la fórmula que se obtiene con la ecuación de Darcy. ¿No? ¿Se acuerdan? Bueno, la ecuación de Darcy, acuérdense ustedes, es un F por L sobre D por B cuadrado sobre 2G, ¿cierto? Pero si ustedes reemplazan ese B como si fuera caudal entre área, obtienen esta fórmula. Entonces, esta fórmula sale de la ecuación de Darcy. Y esta fórmula sale de la ecuación de Hassing y Williams. Miren ustedes, bueno, muy aparte de las unidades, ¿no? Que sí hay variaciones, vean solamente la forma, ¿no? Vean los exponentes. Bueno, en principio está clarísimo que la pérdida depende de la longitud, ¿no? Más longitud, más pérdida. ¿Sí? Eso es válido para Darcy como para Hassing y Williams. La pérdida, fíjense, de acuerdo a Darcy, está en función de Q al cuadrado. Aquí está en función de Q a la 1.85, ¿no? Es aproximado, no es igual, no tiene por qué ser igual porque ambas son fórmulas empíricas, ¿sí? De diferente origen, diferentes ensayos, pero se asemejan, ¿no? Miren, los diámetros, aquí está en función de D a la quinta, aquí está en función de D a la 4.886, ¿no? También muy parecido, ¿no? Claro, la diferencia está que aquí en este caso el F está en el numerador, ¿no? Lo que quiere decir que a mayor F, mayor pérdida. En este caso es lo contrario, ¿no? Es el C, ¿no? A mayor C, mayor pérdida, ¿no? Sí, por eso es que para la fórmula de Hassing-Williams,
los materiales más ásperos tienen menores valores de C, ¿no? En cambio, para los F es lo contrario, ¿no? Valores más ásperos tienen mayor valor de F, ¿no? Pero por lo demás son muy parecidas, ¿ok? Ahora, un- una expresión que también puede demostrarse es esta expresión que está aquí, ¿no? Que asocia la relación entre F, que es el coeficiente de Rc, con el coeficiente HC, ¿no? Con el coeficiente HC. Hay una relación. Y esta fórmula se puede demostrar. ¿Está claro hasta aquí? ¿Alguien tiene una pregunta, una duda? Ok, entonces vamos a mostrar entonces una aplicación, ya, para que lo resolvamos aquí, utilizando esta fórmula de Hazen y Williams. A ver, tengo una tubería de 60 centímetros de diámetro que transporta un caudal de 300 litros por segundo, ¿no? Bueno, aquí están los datos, ¿no? La longitud de la tubería es de 2000 metros, o sea, 2 kilómetros. Tengo un punto de inicio, que está a una elevación de 450 metros, donde conozco la presión, ¿sí? Y tengo un punto final con una elevación conocida de 380 metros. Si tomamos en cuenta que el material tiene un coeficiente de Hazen y Williams de 380, ¿sí? Este es el dato del problema, del 130, ¿sí? La pregunta es, calcular la pérdida. ¿Cuál es la pérdida de energía en este tramo? Y segundo, calcular la presión en dos. A ver, entonces, bueno, esto es muy parecido a lo que hicimos el día de ayer, ¿sí? Pero utilizando ya otra expresión. Me gustaría que lo resolvamos acá. Ya les voy a dar 5 minutos para que ustedes lo hagan. Por favor, traten de hacerlo, lleguen a una respuesta, ¿ya? Tomen esto como un ensayo para la práctica que tenemos el próximo miércoles, de otra semana. ¿Ok? Vale, señores. Tratemos de hacerlo. Cualquier pregunta que tengan, aquí estoy.
¿Qué tal, jóvenes? ¿Alguna respuesta? Pero, eh, de energía me salió 364 y la presión 146.636. ¿Cuánto dice que es la pérdida de energía? 364. No, no, 0.3. sí, sí. 364 metros. Claro, Sí. 0,364, eso. Ya. Ok, ¿alguna otra respuesta? Ok, a ver, veamos, veamos. Esto es lo que tenemos por aquí. En esencia, estamos utilizando esta expresión. Acuérdense, en esta expresión, longitud en kilómetros, caudal en litros por segundo, diámetro en pulgadas, ¿no? Entonces, con eso tengo 3.35. Probablemente hay un tema de un decimal, ¿no? Con la solución de su compañero. Em, entonces, es básicamente la aplicación de esta expresión que deriva, acuérdense que esto deriva de la ecuación de Hassen y Williams, ¿no? Ahora, aquí utilizamos Hassen y Williams y no Darcy-Weisbach. ¿Por qué? Bueno, solamente por esto, fíjense. Porque el dato es el coeficiente de Hassen y Williams, ¿no? Como ese es el dato, entonces utilizo por eso la ecuación de Hassen y Williams, ¿no? Entonces, tengo esta pérdida, hice para la parte A. Y para la parte B, para calcular la presión en 2, bueno, aplico lo que nosotros hicimos ayer, ¿no? Puede ser la ecuación de energía, ¿sí? O esto que está acá, que es también una aplicación de la ecuación de energía, donde nosotros, a partir de la cota piezométrica en 1, ¿sí? Recuerden que la cota piezométrica en 1 es la suma de Z1 más P1 sobre gamma, ¿no? Que son datos, ¿no? Z1 es un dato y P1 es un dato y de ahí sale P1 sobre gamma, ¿no? Entonces, con la cota piezométrica en 1, yo puedo calcular la cota piezométrica en 2, que sería la cota piezométrica en 1 menos la pérdida de energía entre 1 y 2, ¿no? Que lo hemos calculado aquí, ¿no? Entonces tengo la cota piezométrica en 2, y con la cota piezométrica en 2, yo sé que eso es igual a la suma de Z en 2 más P sub 2 sobre gamma, ¿no? Conocido Z sub 2 y conocido cota piezométrica en 2, puedo despejar P sub 2 sobre gamma y puedo despejar la presión en 2. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente cómo se obtiene esta presión en 2. ¿Esto está claro para todos? ¿Alguien tiene alguna duda o comentario? Tenía una consulta. El Sí, coeficiente de Hassel es adimensional, ¿verdad? es adimensional, sí, así es. Ahí en el problema decían metros. ¿Así es? ¿Dice metros? ¿Dónde? Ah, sí, gracias por la observación. Es un error, ¿ya? Entonces borren eso, sí. Gracias. ¿Alguna otra duda o comentario? Bien, a ver. Ahora les dejo otro ejercicio, que de hecho ya se los planteé. Y es bastante sencillo, ¿eh? Pero me gustaría que lo hagan igual. El otro ejercicio es demostrar esta expresión. Demostrar esta relación entre f y el coeficiente de Chesi. ¿Ok? A ver, les dejo un par de minutos.
¿Qué tal, jóvenes? ¿Alguien lo hizo? Sí, ingeniero. ¿Qué tal? ¿Cómo salió? Sí. Con la ecuación de Chesí y con la fórmula del S, ya me olvidé el nombre, pendiente piezométrica, creo. O algo así. Claro. A ver, veamos. De hecho, pensaba ponerlo en la práctica, pero mejor decirlo acá. En la práctica hubiera sido un problemita de un punto, quizás punto y medio. Vamos a ver. Claro, esto sale nosotros de la ecuación de Chesí, o sea, para involucrar el C de Chesí, sabemos que B es igual a C por raíz de R por S, ¿no? Nosotros lo vimos, pero dado que estamos en una tubería, este radio hidráulico podemos expresarlo como D cuartos, ¿se acuerdan ustedes, no? En una tubería el radio hidráulico es D cuartos por S, ¿no? Entonces aquí tengo una expresión que resulta de Chesí. Por el momento lo dejamos ahí. Por otro lado, nosotros conocemos la expresión de Darcy-Weisberg, ¿no? H sub F es igual F L sobre D por B cuadrado sobre 2G. Entonces aquí hay un B cuadrado, ¿no? Entonces podríamos involucrar este B aquí, ¿no? Pero antes de hacer eso, nosotros podemos expresar esto en función de la pérdida. Desde cuartos. Y S sabemos que es la pendiente, ¿no? Es la pérdida por unidad de longitud, ¿no? Eso es S, ¿no? Entonces ahora sí podríamos introducir esta expresión acá, ¿no? Entonces, al hacer eso tendríamos acá un F R sobre D, B cuadrado, tendríamos acá un C cuadrado, tendríamos acá un D cuartos, un HF sobre L y todo sobre 1 sobre 2G, ¿no? Y acá vemos que esto se elimina, el diámetro se va con el diámetro, L se va con L, y finalmente de acá podemos despejar F, ¿no? Que vendría a ser ese producto 4 por 2, sería 8G entre C cuadrado, ¿no? Que es lo que tenemos acá, ¿no? Entonces ahí vemos una relación sencilla. Ahora, claro, que esta demostración es bien sencilla, pero por sorprendente que parezca, hay aquí conceptos importantes, ¿no? Digo sorprendente porque por lo que me encuentro muchas veces en las prácticas, ¿no? O sea, hay muchos alumnos que no tienen claro que este S es igual a HF sobre L, ¿no? Entonces es importante que estos conceptos ya queden claros, ¿no? Entonces, si bien es una demostración bien sencilla, requiere pues tener claro estos pequeños conceptos. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ya. Ok, jóvenes. Entonces, a ver. Un segundito. Ok. Ya. Ahora, lo que quisiera hacer, antes de continuar, quiero ver con ustedes su práctica 1, ¿ya? La práctica 1. Yo ya califiqué esta práctica, ¿ah? Aún no lo he colgado, pero no está muy bien, ¿ah? Les digo, ya, no está muy bien. Entonces, vamos a ver cómo se resuelve. Bueno, no le voy a dar la posición exacta, sino que vamos a ver. Y aprovecho para que pregunten también, ya que pregunten, ¿no?
pero no están muy bien. Entonces, por eso, por favor, en esta segunda práctica, tienen que recuperarse, ¿eh? Tienen que recuperarse. Ya, hay mucho tema conceptual que no estaba muy claro en esa primera práctica, ¿ya? Hay varios conceptos donde han caído varios, y bueno, y también en temas de aplicación. Bueno, probablemente, quizás, son dos partes, ¿no? Una parte de mecánica de fluidos 1 y mecánica de fluidos 2, ¿no? En la parte de mecánica de fluidos 1, bueno, podríamos decir que hay temas que no se acuerdan porque ya lo han llevado hace un ciclo, pero igual, esas cosas son importantes que se mantengan para esta segunda parte, ¿no? Ven ustedes que nos estamos apoyando en temas de mecánica de fluidos 1, ¿ok? Pero antes de eso, yo quisiera eh, mencionarles ya los horarios disponibles que yo tengo para estas recuperaciones de las clases de la semana pasada, ¿ya? Entonces, estos horarios, yo se los voy a decir aquí, no vamos a decir acá entre nosotros, porque quizás nunca nos pongamos de acuerdo, pero sí le voy a pedir al delegado, ¿sí? Que por favor coordine con ustedes, ¿ya? Yo les voy a proponer 2 fechas, entonces el procedimiento que yo propongo que hagan con el delegado, bueno, esto lo hicimos también con el ciclo pasado, con el delegado del ciclo pasado, ¿no? Existen unas herramientas donde ustedes puedan, en función de unas alternativas, votar, ¿no? Votan. A mí me conviene tal y tal y tal, ¿no? Entonces, las clases, las fechas que decidimos son donde puedan la mayoría. Probablemente no vamos a encontrar una fecha donde todos puedan, ¿sí? Pero donde sí la mayoría. Y bueno, acuérdense la ventaja ahora, a diferencia de una situación normal, ¿no? Que estamos aquí en la universidad, es que tienen las clases grabadas, ¿no? Entonces, igual, si no pudo asistir a esa clase, pues va a tener la clase grabada, de todas maneras. Claro, lo que no puedo hacer preguntas, ¿no? Pero igual, traten de asistir igual. Bien, entonces, los horarios que estoy, y tomen nota, por favor, delegado, ya, es el, el jueves, ¿ya? Este jueves 26, mi disponibilidad es de 6 a 10, 6 a 10, 6 de la noche a 10 de la noche. Pero ahí por partes, de repente yo lo pondría de esta manera, ¿no? De 6 a 8 y de 8 a 10. Entonces, delegado, tú deberías poner 6 a 8, una posibilidad, otra posibilidad de 8 a 10, ¿sí? Se pueden, porque necesitamos recuperar 4 horas, ¿no? Otra posibilidad es el sábado. Sábado de 8 a 10 de la mañana y de 10 a 12 de la mañana, ¿no? Entonces, mi disponibilidad que les estoy dando acá son como para 4 clases, ¿no? De 8 a 10, jueves de 8 a 10, jueves de 6 a 8, sábado de 8 a 10 de la mañana, sábado de 10 a 12, ¿no? El jueves es en la noche y el sábado en la mañana, ¿no? Entonces, de esas 8 horas que yo les pongo disponibles, hay que elegir 4, donde la mayoría de ustedes puedan, ¿ya? Entonces, delegado, te encargo ese trabajo, tú, ponte en contacto con tus compañeros, ¿no? Y haz una especie de votación de repente online, ¿no? Y entonces me comunicas aquellas donde pueden la mayoría. ¿Sí? ¿Está claro, delegado? ¿Me escuchas? Sí, ingeniero, todo claro. Ya, perfecto. Jóvenes, entonces, por favor, eso trate de hacerlo hoy día mismo, ¿ya? Para poder, que tus compañeros voten el día de hoy y ya tenemos la cosa clara mañana. Yo ya pido ya las sesiones Zoom y podamos programar para el día jueves o para el día sábado, ¿no? O ambas también, porque mire, también está la otra alternativa, ¿no? Que, por ejemplo, de 6 a 8, por ejemplo, hacemos el jueves, por ejemplo, nada más, ¿no? De repente de 8 a 10 no se puede, y el sábado hacemos de 8 a 10, ¿no? O sea, son 4 horas que tenemos que utilizar de esas 8 horas total disponibles, ¿ya? Claro, son 2 clases que no hemos hecho, entonces, sí, pues puede ser un poco complicado, pero esa es la situación que tenemos que hacer, tenemos que recuperar rápidamente para no atrasarnos, ¿ya? Porque la fecha de los exámenes se mantienen, entonces tenemos que hacer un esfuerzo todos. Bien, ok.
Profesor, buenas tardes. Sí, escucho. Yo con un compañero de las 8 horas que nos brindó, solo tenemos disponibilidad 2 horas. Ya, por eso les he dicho, ¿no? O sea, esas son mis disponibilidades, ¿sí? Claro, Entonces, sí. si ustedes pueden 2 horas, pues podrán asistir a 2 horas, ¿ok? Y esas son las horas que yo puedo, ¿no? Entonces, por eso digo, no, probablemente no todos puedan asistir, así es, ¿no? Si no puedo asistir, pues tendrá que escuchar la clase grabada, ¿ya? Pero estas son las disponibilidades que yo tengo. Entonces, por favor, esto es lo mejor que podemos hacer en esta situación, ¿ya? Ok. Igual si tienen alguna pregunta, si usted no pudo asistir a una de las clases, ¿no? Igual la siguiente clase, estamos ahí para cualquier pregunta. ¿Bien? Bien, jóvenes. Ya, entonces, ahora quiero pasar con ustedes a revisar la primera práctica calificada. No es que vaya a ser un solucionario así exacto, sino más bien quiero escuchar sus dudas, sus preguntas, ¿sí? Y dicho sea de paso, o sea, aprovecho para decirles, en la prueba que les mencioné, perdón, yo creo que he dejado de compartir, ¿no? Déjame ver. En la prueba, yo elaboré 3 versiones, ¿ya? Yo les envié las prácticas y elaboré bueno, les dije que las prácticas eran individuales, ¿no? Pero elaboré 3 versiones. Entonces, algunos no han resuelto la prueba que yo les envié, ¿no? Bueno, en teoría debería jalarlos, pero no lo he hecho. Ya no lo he hecho, ¿por qué? Porque parece que no me escucharon esa parte, ¿no? Algunos me escribieron, profesor, mi internet estaba lento, ¿no? Bueno, igual les he considerado la prueba que me han considerado, les he calificado a todos los que me han enviado. Pero por favor, y disculpen que los diga, hacemos esto, y no solamente yo, varios profesores estamos haciendo esto porque estamos viendo casos en que hay copias, ¿no? Yo sé, yo conozco al alumno de la uni, el alumno de la uni usualmente no hace eso, ¿no? Son alumnos estudiosos, responsables, pero lamentablemente, no sé, ha pasado esas cosas. Yo el ciclo pasado, inclusive me copiaron el examen final, ¿no? 2 alumnos, ¿no? Después, bueno, se les aplicó 0A, ¿no? Así el reglamento dice, ¿no? Si tú identificas 2 exámenes con copias, se pone 0A. Se aplicó así, ¿no? Entonces, estamos haciendo eso, ¿ya? De repente, la siguiente práctica ya hago 3, 4 grupos, no lo sé, ¿no? Entonces, es así, ya, por favor. Los exámenes que uno le envíe, esos son los que tienen que resolver. Y si no les llega, me escriben, ¿no? Por eso no me ha llegado, ¿no? Por el Zoom. Entonces yo ya veo la manera de hacerles llegar. ¿Ok? Bien. Por lo general, los temas son los mismos, lo único que he hecho son cambiar datos. ¿Ya? Entonces, a ver, escucho sus preguntas. Solucionario, Inge. Ingeniero, la pregunta número 3, ¿cómo se Ingeniero, debe plantear? Claro, la 3 sería, bueno. Sí, la 3, ingeniero. La 3, ya. Serían- Ahí hay dudas en la pregunta número 3, ¿no? A ver, decimos acá que se han hecho mediciones de velocidad en diferentes ubicaciones de una sección transversal de una tubería de 40 centímetros de diámetro que transporta agua, ¿no? Y se registra una velocidad máxima de 1.98 metros por segundo, ¿no? A ver, por ahí me detengo ahí. Dicen que tengo una tubería y he hecho mediciones en diferentes puntos, ¿no? Y tengo la velocidad máxima de 1.98. ¿Dónde se hizo esta medición de velocidad máxima? En el eje de la tubería. En el eje. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo todos con eso? ¿No? Les digo esto porque algunos no parece que no interpretaron bien esa parte, ¿no? A ver. Si nosotros... A ver, un segundito. A ver si funciona. Claro, yo tengo una tubería y yo sé, pues, ¿no?
O sea, independientemente del régimen de flujo en el cual esté, yo sé que las distribuciones de velocidades son así, ¿no? ¿Sí? Y que la máxima velocidad sea en el eje, ¿no? O sea el flujo laminar, sea contorno hidráulicamente liso, rugoso, ¿no? La velocidad máxima siempre sea en el eje, ¿no? Entonces, ese es el primer punto, ¿ya? Porque, bueno, que no le digo, se hizo la medición en el eje y tanto, ¿no? No les he dicho eso, ¿no? Pero ya le estoy diciendo que se han hecho mediciones y la máxima velocidad se obtuvo ahí. Entonces, ese es el primer dato oculto que le estoy dando, ¿ya? Bueno, oculto entre comillas, pues, porque en realidad el que sabe esto ya sabe esto, ¿no? ¿Ok? Entonces acá lo que estamos dando es la velocidad máxima en el eje, ¿no? O sea, esta velocidad máxima. Bueno, se dice que el líquido está a 15 grados de temperatura, tubería de fierro fundido oxidado, o sea, con esto puedo sacar la viscosidad, fierro fundido es para sacar el K, ¿no? El valor de K, y tenemos acá que la tubería desciende con una pendiente de 20%. Y esto es otro punto interesante, que donde también ha habido mucho error. Una cosa es la tubería, ¿no? Que tiene, bueno, tiene un eje, ¿no? Y este eje tiene una inclinación, ¿no? Un ángulo teta. Entonces tengo una pendiente de la tubería. Pero otra cosa distinta es la pendiente de la energía, ¿no? Entonces, una cosa es pendiente de energía y otra cosa es pendiente de la tubería. ¿Sí? Son dos cosas distintas. Y eso lo aclaramos en su momento. Y claro, también podemos decir que otra cosa es pendiente piezométrica, ¿no? ¿Sí? Otra cosa es la pendiente piezométrica. La pendiente piezométrica es igual a la pendiente de energía cuando el diámetro de la tubería es constante, ¿no? Porque, claro, si yo tengo un caudal dado y tengo un diámetro constante, entonces la velocidad es constante. Y por lo tanto, el v cuadrado sobre 2g, que es esta diferencia, ¿no? Esto es igual, entonces son paralelas, ¿no? Pero son dos cosas distintas. Una cosa es pendiente de energía y otra cosa es pendiente de la tubería. ¿Ok? ¿Eso está claro para todos? Les hago esta pregunta ahorita porque parece que durante la práctica para muchos no estaba claro eso. Entonces acá lo aclaro. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Comentario? Ingeniero, el señor. ¿Sí? Sí. Ok. Bien. ¿Qué más? Ok. Entonces, la primera pregunta es, ¿existe subcapa laminar? ¿No? ¿Existe subcapa laminar? ¿Cómo? Claro, ¿cómo se...? Bueno, en principio, ¿qué cosa es subcapa laminar? El concepto creo que lo conocemos, ya está claro para todos, ¿no? ¿Cuándo existe subcapa laminar? Cuando el flujo es turbulento o laminar. Turbulento. En turbulento. ¿Qué cosa es una subcapa laminar? ¿Qué es una subcapa laminar? ¿Nadie se anima a definirla? Miren que deberían, porque ya han pasado por esta práctica. Ese es otro tema que también les digo, chicos, por favor, ¿no? Bueno, es una recomendación, ¿no? Si ustedes dan una práctica y no la dan bien, entonces lo que deberían hacer es rápidamente, a ver, ¿en qué no estaba bien? ¿Ya? Entonces yo esperaría que ahorita ya la sepan. Por eso que no. Entonces, su capa laminar, bueno, hagamos un repaso, ¿no? Es una zona cercana a la pared, una región cercana a la pared. Aquí lo estoy dibujando exageradamente, de espesor delta.
donde el flujo es laminar, ¿no? Eso es la definición de su capa laminar, ¿no? Esa es una región donde el flujo es laminar. ¿Sí? En un contorno, en un flujo laminar, ¿existe su capa laminar? Eso más bien es conceptual, ¿eh? Porque lo que estamos mostrando acá es un flujo turbulento, ¿no? Porque claro, fuera de su capa laminar, el flujo es turbulento, ¿no? Dentro de su capa laminar, el flujo es laminar. Entonces es un flujo turbulento. Pero vayamos al caso, un flujo laminar. ¿Qué tenemos en un flujo laminar? Bueno, en un flujo laminar, todo el flujo es laminar. Todo es laminar. Entonces, podría yo decir que, bueno, que sí existe, pero que abarca toda la tubería, ¿no? O sea, el concepto de flujo laminar es una zona donde el flujo es laminar. Entonces, si todo el flujo fuera laminar, pues sí, la capa laminar ocupa toda la tubería. Pero claro, si estamos en un flujo turbulento, la capa laminar es una parte del total. Ahora, ¿cómo saber cómo responder a esta pregunta, ¿no? ¿Existe su capa laminar o no? Bueno, perdón, estábamos en la pregunta 3, ¿no? Entonces, bueno, lo primero sería saber el régimen de flujo, ¿no? Si estoy en flujo laminar o estoy en flujo turbulento, ¿no? A ver, un ratito. A ver, entonces, ¿cómo sé si estoy en flujo laminar o en turbulento? Con un número de Reynolds, ¿cierto? Y si estoy en flujo turbulento, ¿cómo sé si estoy en un contorno, o cómo sé, si estoy en flujo turbulento, cómo sé si existe o no su capa laminar? En flujo turbulento, acuérdense ustedes, la subcapa laminar existe solamente en el contorno hidráulicamente liso, ¿sí? En el contorno hidráulicamente liso. Bueno, hay varias maneras de hacer este ejercicio, ¿no? Me puedo demorar más, me puedo demorar menos, ¿sí? Sin embargo, vamos a hacer un supuesto. Usualmente acá lo que uno hace es un supuesto. Supongo que estoy en una situación, hago mis cálculos y luego demuestro que estoy en esa situación. Entonces, en un flujo turbulento, ¿sí? La subcapa laminar existe si estoy en un contorno hidráulicamente liso, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sé si estoy en un contorno hidráulicamente liso o no? Bueno, ya habíamos aprendido que una manera de saberlo era con el producto velocidad de corte por K entre viscosidad cinemática, ¿no? Entonces, dependiendo del valor, ¿no? Yo puedo saber si estoy en un contorno hidráulicamente liso o rugoso. ¿Cuándo estoy en un contorno hidráulicamente liso? ¿Qué me dicen ustedes? Igual a 5. Menor o igual que 5, ¿no? ¿Y cuándo sé que estoy en un contorno hidráulicamente rugoso? Mayor o igual a 70. Perfecto, perfecto. Entonces, claro, necesito saber cuánto vale esto. A ver, ¿qué datos tengo? De los datos del problema, tengo el valor de K, ¿no? Porque es fierro fundido oxidado, ¿cierto? Para fierro fundido oxidado, yo tengo tablas, ¿no? Y con las tablas yo puedo saber cuál es el valor de K. ¿Sí? ¿Cuánto era? ¿Alguien se acuerda? Pero hay dos valores. No hay dos valores. Lo que hay es un Dice- rango de valores, Un rango de valores, claro. ¿no? Entonces, claro, esa fue una pregunta que me hicieron muchos también por el chat, ¿no? Entonces, si tienes un rango de valores, bueno, probablemente lo más seguro sería trabajar con un valor medio, ¿no? Entonces, eso fue lo mismo que yo le contesté a todos los que me preguntaron por el chat, ¿no? Entonces, el valor medio es 1.25 por 10 a la menos 3 metros,
¿sí? Para este tipo de tubería, fierro fundido oxidado. ¿Ok? Valor medio. Entonces, digamos que sí, que ya conozco cuánto vale K. La viscosidad cinemática, bueno, eso lo tengo de tablas, ¿no? Con la temperatura del agua a 15 grados, y ya tengo la viscosidad cinemática. ¿Ok? Y ahora, la velocidad de corte, que es, claro, el dato principal. ¿Cómo obtengo esa velocidad de corte? Bueno, entonces aquí vienen los supuestos. Yo podría suponer que estoy en una situación dada, ¿no? Y para esa situación dada yo tengo determinada expresión, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos, un ratito, sabemos, por ejemplo, que para un contorno hidráulicamente rugoso, nosotros tenemos esta expresión. Algunos han hecho esto, algunos no. Ustedes conocen esta expresión. ¿Sí? Esta es una expresión que nosotros hemos demostrado, que es la expresión para la distribución de velocidades en un contorno hidráulicamente rugoso. Entonces, a ver, el problema podría empezar así, la solución podría empezar así. Supongo que estoy en un contorno hidráulicamente rugoso, ¿ya? Supongo. Y por lo tanto, puedo utilizar esta expresión. Entonces, si bajo este supuesto, fíjense, a ver, B sub H, bueno, en principio, ¿y qué más conozco? Conozco también esta velocidad máxima, ¿no? Entonces, H, acuérdense ustedes, es la distancia de la pared hasta el punto donde yo conozco la velocidad. Entonces, en este caso, H vale D medios, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando H vale D medios, yo tengo la velocidad. Por ejemplo, para esta versión del problema, esa velocidad era 1.98 metros por segundo. Entonces, B sub H es 1.98 metros por segundo. La velocidad de corte no la conozco. Es mi incógnita. Kappa, sé que vale 0.4. H vendría a ser el de medios, ¿no? Que para esta versión del problema sería 20 centímetros, ¿no? La mitad de este diámetro, ¿no? Y K es el valor que también obtengo para una tubería, el valor medio de un fierro fundido oxidado, ¿no? Entonces, fíjense, tengo B sub H, tengo kappa, tengo H, tengo K, y puedo calcular la velocidad de corte. ¿Ok? Para los datos del problema, para esta versión del problema, déjenme ver acá, esta velocidad de corte es 0.093 metros por segundo. Ya ustedes pueden demostrarlo, ¿sí? Entonces, con la velocidad de corte, ahora ustedes van aquí, velocidad de corte por K entre viscosidad cinemática, y pueden calcular ese valor, ¿no? Para este caso, velocidad de corte por K entre viscosidad cinemática, sale 102 punto y pico, 102, para este caso. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que en principio nuestro supuesto fue que el contorno era hidráulicamente rugoso, ¿cierto? Entonces, por eso utilicé esta fórmula. Entonces, calculé la velocidad de corte, y ahora, utilizando esta expresión, compruebo que estoy en un contorno hidráulicamente rugoso, ¿sí? Entonces, por lo tanto, sí, mi supuesto estaba bien. Entonces, ¿qué concluyo? Que mi contorno es hidráulicamente rugoso. Y por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta a esta pregunta A? ¿Qué dicen ustedes? Sí existe. Que no existe. Que no existe, ¿no? Esa es la respuesta, que no existe. ¿Sí? Ahora, claro, Listo, ¿no? alguien dirá, bueno, qué fácil, pues usted supuso que era contorno hidráulicamente rugoso, pero ¿qué imagínense si yo si hubiera supuesto otra cosa? Que era un contorno hidráulicamente liso. Bueno,
lo que iban a hacer es simplemente iban a aplicar aquí la fórmula de contorno hidráulicamente liso, iban a calcular la velocidad de corte, iban a calcular este término y seguramente que no les salía el valor para contorno hidráulicamente liso, ¿no? Entonces, por lo tanto, iban a decir, bueno, no, entonces pruebo con esta. Es más, algunos alumnos probaron con la fórmula para flujo laminar, ¿no? Bueno, no lo dijeron explícitamente, eso por favor también háganlo, les digo, porque algunos chicos han utilizado la fórmula, ya, con la fórmula calculo el valor, pero no, si tú utilizas una fórmula tienes que después probar que se están cumpliendo las condiciones para la aplicación de esa fórmula, ¿no? Entonces, se tiene que demostrar que estamos en ese caso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esta parte? ¿Está claro cómo se resuelve esta parte A? Sí, ingeniero, está bien. Ya. Ok, entonces, miren, y bueno, acá aprovecho para mencionarles. La parte B, pregunta, la pregunta 4 se resuelve de la misma manera, ¿sí? Inclusive, fíjense, aquí estamos diciendo que los datos son los mismos que el problema anterior, solo que decimos que es aceite, ¿no? Pero igual, ¿no? Igual, de hecho, ustedes podrían haber seguido un procedimiento similar, ¿sí? Pero en ese caso, en la pregunta B, claro, si ustedes empezaban de esta manera, no les iba a salir, pues, que el contorno es hidráulicamente rugoso, iban a tener que probar, ¿no? Lo que les iba a funcionar acá es la expresión para flujo laminar, en la pregunta 4, ¿sí? O sea, después de probar sus ecuaciones, les iba a salir que el flujo es laminar. Y por lo tanto, pues, si el flujo es laminar, a la pregunta de ¿existe subcapa laminar? Bueno, la respuesta era sí. Y esa subcapa ocupa toda la tubería, porque todo es laminar. ¿Ok? Entonces aprovecho para responderles la parte A y la parte B de ambos casos. ¿Ok? Bien. La parte B de este ejercicio. Determinar la fuerza cortante que ejerce el agua sobre las paredes de la tubería en una longitud de 40 metros. La fuerza cortante. Ya. Bueno, ustedes que voy a borrar esta parte. Bueno, ya sabemos. Ingeniero, una consulta. Sí, dígame. En la A preguntan cuál sería el espesor teórico. O sea, si bien no hay una subcapa laminar, pero sí hay una expresión que nos permite calcular. ¿Para qué pregunta? La parte 4. Pregunta 3A. Bueno, sí, no existe, pero la respuesta es, puedes calcular un espesor teórico, ¿no? Pero no existe, ¿no? No es algo real, ¿no? Entonces, sí, podrías calcularlo. Y de hecho, cuando hacemos cálculos de contorno hidráulicamente rugoso, calculamos ese espesor teórico, ¿no? Entonces, para la pregunta 3, está bien, sí, puedes calcular eso, ¿no? Pero si pretendes utilizar esa ecuación en la pregunta 4, ¿sí? Entonces ya no estaría bien, ¿no? Porque en la pregunta 4, la respuesta A es subcapa laminar, el espesor es, diríamos que es todo el diámetro de la tubería. Pero algunos lo que han hecho es, después han calculado con la fórmula ese espesor. Entonces ahí está mal. ¿Sí? ¿Está claro? Ya. Sí, ingeniero. Bien. A ver, chicos. Ya. Ok, entonces esa es la parte A. La parte B. ¿Cuál es la fuerza cortante que ejerce las paredes sobre las paredes de la tubería, ¿no? Bueno, todos sabemos
Ya, a ver, un segundito. Que fuerza cortante es igual a un esfuerzo cortante por un área lateral, ¿no? La fuerza cortante es la fricción que ejerce el agua sobre la tubería, ¿no? Entonces, bueno, nosotros habíamos demostrado también, ¿no? Una expresión para el cálculo de la fuerza cortante, ¿no? Decíamos que esta fuerza cortante era máximo en las paredes, ¿no? El esfuerzo cortante es máximo en las paredes, ¿no? ¿Cuánto es el valor del esfuerzo cortante máximo? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuánto es el esfuerzo cortante máximo en la pared? Ya, miren, chicos, eso también ya... El precio específico dice por el diámetro. Claro, gamma, radio hidráulico, por la pendiente, ¿no? Energía. ¿Cierto? Pendiente, sí, por la pendiente. Pendiente de energía, efectivamente, pendiente de energía. Entonces, este radio hidráulico, claro, para una tubería es de cuartos, ¿cierto? Entonces, la expresión de la fuerza cortante sería este gamma, radio hidráulico que sería de cuartos, por la pendiente de energía, por el área lateral. Bueno, sabemos que tenemos una temperatura para el agua, sacamos el precio específico, el diámetro es conocido. El área lateral también sale, ¿no? Porque en esencia es el área, pues, lateral donde se pide calcular esta fuerza cortante, ¿no? Que acá decimos que es un volumen de control de 40 metros, ¿no? De longitud. O sea, este L es 40 metros. Entonces, ¿el área lateral cuál sería? Pues, básicamente sería el perímetro de la tubería, ¿no? Entonces, estamos hablando de 2 pi r, ¿sí? O pi por d, si ustedes quieren, por la longitud. Esto también es conocido, ¿no? El tema estaba acá en la pendiente. Aquí hubo mucho error, mucho error. Esto es pendiente de energía, no es pendiente de la tubería. ¿Y cómo calculo la pendiente de energía? Bueno, ya ustedes en la pregunta A han calculado la velocidad de corte, ¿no? Y también sabemos que la velocidad de corte es la raíz de G por el radio hidráulico por SE, ¿no? Entonces, en la parte A ya tenía en cuenta la velocidad de corte, ¿sí? El radio hidráulico es de cuartos, y de acá despejaban la pendiente de energía, ¿no? Y esta pendiente de energía es la que se introduce aquí, y con eso calculan la fuerza cortante. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre esto? Ok, entonces asumo Pero que... disculpe, ¿y ese Sí. dato de la pendiente de la tubería 20% para qué era? Ok. Vamos a seguir avanzando. A ver, la parte B ya está, ¿no? La parte C. Determinar la componente gravitatoria en el sentido del flujo en un volumen de control que ocupa todo el interior de la tubería a lo largo de 40 metros de longitud. ¿Qué opinas tú? ¿Tú que me preguntaste? ¿Cómo resolviste esa parte? Vamos a ver. No, no lo resolví, ingeniero. Ok, veamos, veamos. ¿No? Claro, a ver. Tienes la tubería, sí, que va bajando, que tiene aquí un eje
No, sí lo resolví, ingeniero. Densidad por área de la sección y longitud. Ok, veamos. A ver, mira, tomamos un volumen de control, ¿no? Aquí estamos hablando también en una longitud de 40 metros, ¿no? 40 metros. Entonces, a ver, vamos a ver. Esto tiene un ángulo, ¿no? Un ángulo teta. Teta, ¿no? Eso lo vimos también en clase, por si acaso, ¿no? ¿Cuál es la componente gravitatoria en el sentido del flujo? Si estamos hablando de un volumen de control, la componente gravitatoria total, ¿qué cosa es? Es el peso, ¿cierto? Pero ¿cuál es la componente gravitatoria en el sentido del flujo? Bueno, simplemente esa componente gravitatoria tú lo puedes componer en dos componentes, ¿no? Una normal al eje y otra paralela al eje. Esa componente paralela al eje también se demuestra que es un W por el seno de teta, ¿no? Entonces, es la componente del peso en la dirección del flujo, ¿sí? Bueno, y ahí entra, pues, justamente lo que tú me preguntas, ¿no? La pendiente del eje de la tubería te sirve para calcular este seno de teta. Y el W seno de teta es justamente la respuesta a la pregunta C. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Ok. Entonces, así se responde esto, ¿ya? Y bueno, para la pregunta 4, los procedimientos son los mismos, solo que aquí te va a salir flujo laminar. La parte B se calcula de esa manera. La parte C, ¿cómo calculan esta parte C del problema 4? Bueno, teníamos ahí una fórmula, ¿no? Para, para calcular el coeficiente de Coriolis. A ver, ¿cuál era esa fórmula? Eso lo vimos. Vamos a ver. Bueno, esto es interesante porque, clarito. Claro, lo que se demuestra en la pregunta 4, y eso ustedes lo van a demostrar, que el flujo es laminar, ¿no? El flujo es laminar. Ahora, la expresión para el coeficiente de Coriolis es una expresión que se aplica para cualquier tipo de flujo, ¿no? Mm, Eso lo vimos, parece que en la semana 1. Creo que lo hemos visto en la semana 2.
Fíjense que no lo encuentro. ¿Dónde está esta fórmula? Creo que está en la PPT de la semana 1, ingeniero. ¿En qué número? ¿Tienes ahí el número de diapositiva? La diapositiva 13. 13. Ah, ya, porque está. Sí, sí, aquí está. Gracias. Aquí está. Es esta fórmula, ¿no? Miren, en la pregunta 4, el flujo es laminar. Y de hecho, con los datos se puede calcular la fórmula para la distribución de velocidades. Es una distribución parabólica, ¿sí? Y también ustedes pueden calcular la velocidad media. Entonces, de hecho, miren, el valor sí sabe cuánto sale. Para flujo laminar, les va a salir un valor de alfa, si mal no recuerdo, creo que es 2. No tengo acá el valor. Es 2. ¿Ya? 2 es el valor de alfa. Pero igual, lo que les pedimos ahí es que lo calculen. Entonces ustedes lo que hacen es, sabiendo que el flujo laminar, y ustedes conocen la distribución de velocidades para flujo laminar, ¿sí? Que también lo hemos tratado en clase, es simplemente hacer esta integral, ¿no? Integral BH cubo delta de A entre B raya cubo por A. Ese delta de A, ¿se acuerdan? Nosotros lo vimos acá, ¿no? Acá inclusive lo dibujamos, ¿no? ¿Cómo es el delta de A? ¿No? Entonces es básicamente aplicar la fórmula, ¿no? Y le va a salir un valor de alfa. Pero para eso, obviamente, para llegar a esto, ustedes deben tener claro que acá el flujo es laminar. ¿Ok? ¿Está claro, señores? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, por lo demás son preguntas teóricas, ¿no? Que ya habrán visto ustedes, ¿no? En la teoría. Sí, sí, aquí hay algunos que lo han contestado bien, algunos que más o menos, algunos que no. Pero especialmente acá en estas preguntas 3 y 4. Bueno, en la pregunta número 1 también han habido también algunos, bueno, algunos problemas, pero es básicamente aplicar acá la ecuación de cantidad de movimiento, ¿no? Cantidad de movimiento en este volumen de control, ¿no? O sea, si ustedes hicieran aquí un volumen de control, ¿no? Y este volumen de control lo sacan. Entonces, claro, ¿qué fuerzas actúan sobre este volumen de control? Bueno, primero es un peso total, ¿ya? Voy a llamar que este peso total es la suma del peso del agua más el peso del tanque, ¿no? Que son datos. Pero este volumen de control está encima de una balanza, ¿no? Entonces aquí hay una fuerza. Entonces, porque justamente aquí me preguntan, ¿qué peso marcará la balanza, no? Que vendría a ser este F de acá, ¿no? Por otro lado, tienes acá un flujo que sale con una velocidad determinada, ¿no? Vamos a llamarlo una velocidad 3. Y tienes acá un flujo que sale, o que llega, ¿no? Vamos a llamarlo con una velocidad 2, ¿no? Un V sub 2. Entonces acá simplemente van a aplicar la ecuación de cantidad y movimiento, ¿no? Que es sumatoria de fuerzas, en este caso vemos Y, ¿sí? Es igual a ρ por Q por la velocidad a la salida del volumen de control, que es V sub 3, menos V sub 2, ¿no? Y este FY, en esencia, es este peso total menos, menos F. Y este es igual a ρ por Q, V3 menos V2. La incógnita es este F, ¿no? Quiere decir que todo lo demás debo saberlo. Este peso total es un dato, ¿no? Es un dato del problema, ¿no? Este caudal es el caudal que sale por aquí, ¿no? Bueno, ese caudal sale a partir de la velocidad en 3, ¿no? ¿Cómo sale V sub 3? ¿Cómo sale este V sub 3 que está acá? Bueno, es aplicando la ecuación de la energía, ¿no? En este volumen de control, ¿no? Al final se puede demostrar que velocidad en 3 es raíz de 2G
por H3, ¿no? Entonces sale B3 y el caudal simplemente sería la velocidad en 3 por el área en 3. Ya que tienen el diámetro, sale el caudal, ¿no? Entonces, ahí sale el caudal. La velocidad en 3 sale así. ¿Y la velocidad en 2 cómo sale? Bueno, para calcular la velocidad en 2, que es esta acá, primero ustedes deben reconocer que aquí hay una velocidad de salida, que es la velocidad en 1. Esta velocidad en 1 sale también con la fórmula. Sería raíz de 2g por h1, ¿cierto? Siendo h1, en este caso, este valor, ¿no? Y luego tienen que aplicar una ecuación de energía entre 1 y 2. Y de aquí ustedes pueden calcular la velocidad en 2. Entonces, tienen esto, tienen esto, tienen esto, y de ahí despejan el valor de f. ¿Sí? ¿Está claro, señores, esto? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Estamos aplicando básicamente la ecuación de cantidad y movimiento, ¿no? Bueno, y lo demás son preguntas teóricas, ¿no? Preguntas teóricas. Que también ahí he visto que algunos no han respondido, ¿no? Pero por eso les digo, chicos, estudien ambas cosas, ¿no? Teoría y práctica. Ambas cosas son importantes. Bien, jóvenes, entonces nos quedamos acá, ya estamos ya 5 minutos que termine la clase, ya otro profesor seguramente quiere ingresar, pero con los horarios que les he dejado al delegado, por favor, Luis, me confirmas, ¿ya? Y ya programamos las clases. Bien, jóvenes, bien, entonces nos quedamos aquí. Acuérdense que la siguiente semana, el próximo miércoles hay práctica, y nuestra segunda práctica, ¿ya? Bien, nos vemos, ¿ya? Gracias a todos por su atención. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Ok, gracias. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego con todos. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.